Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministro de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, César Rodrigo Landa Arroyo. Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia Rascue. Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Miguel Graham Yamaguchi. Ministerio del Interior, Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vázquez. Ministerio de Educación, Rosendo Leoncio Serna Román. Ministerio de Salud, Hernando Ismael Ceballos Flores. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Alberto Caetano Ramos Quilca. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Besabé Chávez Chino. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Herbert Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Jacqueline Cati Ugarte Mamani. Ministerio del Ambiente, Wilber Duc Supo Quizocalca. Ministerio de Cultura, Alejandro Antonio Sales Segarra. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Arcilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, y rúbrica Héctor Valer Pinto, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se da lectura a la Resolución Suprema número 079-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formule el señor Héctor Valer Pinto al cargo del Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 079-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la renuncia que, al cargo del Presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Héctor Valer Pinto, y estando el acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo del Presidente del Consejo de Ministros formula el señor Héctor Valer Pinto, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Castillo Terrones, rúbrica Héctor Valer Pinto. Se ha dado lectura a la resolución presidencial en donde se acepta la renuncia del gabinete que presidió Héctor Valer, que asumió sus funciones el 1 de febrero. A cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia. Resolución Suprema número 080-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Aníbal Torres Vázquez, quien hasta el día de hoy se desempeñaba como ministro de Justicia, ahora lo hará como presidente del Consejo de Ministros. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Aníbal Torres Vázquez, entonces, es ahora el nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Héctor Valer. Un dato curioso es que el presidente de la República no lleva el sombrero habitual en esta ceremonia de juramentación, mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 081-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es ratificado en el Ministerio de Relaciones Exteriores César Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional, ahora máximo representante de la diplomacia peruana. Resolución Suprema número 082-2022-PCM, Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor José Luis Gavidia Rascue. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Luis Gavidia Arrascue, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Por nuestras Fuerzas Armadas, por el Perú, por mis hijos, por Dios. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. El contraalmirante José Luis Gavidia jura nuevamente como ministro de Defensa, ratificado en esta cartera. Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 083-2022-PCM, Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Oscar Miguel Graham Yamauchi. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Oscar Miguel Graham Yamauchi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío. Por Dios, por la patria, por mis hijos y la memoria de mis abuelos, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. En el Ministerio de Economía y Finanzas, nuevamente asume el cargo Oscar Graham Yamauchi. Interior. Resolución Suprema número 084-2022-PCM, Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior que os confío. Por Dios, por el Perú y por la gloriosa Policía Nacional del Perú, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
En el Ministerio del Interior es ratificado Alberto Gilberto Chávarri. Saluda al presidente de la República, ambos levantan la mano. Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 085-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Ángel Fernando Ildefonso Narro. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Ángel Fernando Ildefonso Narro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Al asumir la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres es designado ahora en la cartera de Justicia Ángel Fernando Ildefonso Narro. Educación. Docente universitario. Resolución. Se desempeñó como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios y Ancash. Además fue postulante al Tribunal Constitucional. Del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Rosendo Leoncio Serna Román. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Rosendo Leoncio Serna Román, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. El docente Rosendo Serna es ratificado en el Ministerio de Educación, acaba de jurar. Saluda al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Número 087-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Hernán Yuri Condori Machado. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Hernán Yuri Condori Machado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Salud que os confío. Por las comunidades achánicas, donde laboro más de 20 años, por los aymaras y quechuas, mis orígenes, por mi familia, por Dios y por nuestra patria, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. En el Ministerio de Salud, Hernán Yuri Condori Machado reemplaza a Hernando Ceballos. Desarrollo agrario. Él se desempeñó como exdirector de la Red de Salud de Chanchamayo. 88-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Óscar Sea Choquechambi. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Óscar Sea Choquechambi, juráis por Dios
y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Óscar Sea Choquechambi, natural de Puno, asume la cartera de Desarrollo Agrario y Riego en reemplazo de Alberto Ramos. Es docente de la institución educativa secundaria de Pumaoca, licenciado en Ciencias de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo a la señora Betsy Betsabeth Chávez Chino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabeth Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por la gobernabilidad, el consenso y el equilibrio de poderes, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Jura nuevamente como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo la congresista Betsy Chávez. Producción. Resolución Suprema número 090-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Jorge Luis Prado Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Luis Prado Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de la Producción que os confío. Por Dios y por la gobernabilidad de nuestro querido Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es el 10º ministro que juramenta el día de hoy, Jorge Luis Prado Palomino, ratificado en el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 091-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Roberto Helbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Por el consenso democrático y el equilibrio de poderes, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. es uno de los ministros que acompaña al presidente Pedro Castillo desde el comienzo de su gestión. Roberto Sánchez jura como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 092-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Carlos Sabino Palacios Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese
José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Sabino Palacios Pérez, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío? Una minería altamente responsable, sí prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. El ingeniero Carlos Sabino Palacios Pérez asume la cartera de Energía y Minas en reemplazo de Alessandra Herrera. Él se ha desempeñado como exdirector regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Francisco Silva Villegas, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. El ministro Juan Francisco Silva es ratificado en el sector de Transportes y Comunicaciones, al igual que el ministro Roberto Sánchez de Comercio Exterior acompaña a Pedro Castillo Terrones desde el inicio de su gestión. 094-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Heiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Heiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Jura nuevamente como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado, quien cumple funciones ya casi 7 meses, los mismos que tiene la administración de Pedro Castillo Terrones. 095-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora Diana Miriam Miloslavich Tupac, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío? Sí, juro por los derechos de las mujeres en sus diversidades y por 25 años de lucha en el Ministerio de la Mujer. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Diana Miriam Miloslavich Tupac reemplaza a Katy Ugarte en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella se ha desempeñado como coordinadora del programa de participación política del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú,
y estando a lo acordado se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. En el Ministerio del Ambiente jura como ministro Modesto Montoya, físico nuclear, investigador y docente, promotor de la ciencia y tecnología en el país. Se han producido ya los 6 cambios que se habían establecido en este nuevo gabinete que preside Aníbal Torres. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Por Dios, por la patria, por mi familia, por nuestra cultura milenaria y por la gobernabilidad, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. En el Ministerio de Cultura nuevamente es ratificado Alejandro Salas. Desarrollo e Inclusión Social. Va a juramentar ahora Resolución Suprema número Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por una patria democrática, donde el respeto sea la máxima expresión entre todos los peruanos y por las poblaciones vulnerables, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Dina Boluarte entonces nuevamente jura como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Han jurado ya los 18 ministros, se han producido 6 cambios ministeriales, más Seguidamente, el de la presidencia del Consejo de Ministros, que ahora asume Aníbal Torres, a la foto de en reemplazo de Héctor Valer. Se va a proceder ahora a la foto oficial. Desciende la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Se ha procedido entonces a los cambios establecidos en este nuevo gabinete que preside ahora Aníbal Torres Vázquez, que es ahora el nuevo titular del gabinete ministerial. Se han cambiado entonces titulares en las carteras de Justicia, de Salud, Desarrollo Agrario, Energía y Minas, de la Mujer, Poblaciones Vulnerables y en el Ministerio del Ambiente. Además de la presidencia del Consejo de Ministros.
7 cambios en realidad son los que se han producido el día de hoy, si contabilizamos los 6 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros. Se ha invitado a los titulares de las distintas carteras al gran hall de la Casa de Gobierno para la foto oficial. El presidente de la República también se ubica en la parte central, lleva el fajín presidencial, y los ministros, o la banda presidencial, y los ministros el fajín en el cinturón. Se retiran las mascarillas para la foto oficial, entonces son 3 mujeres las que integran este gabinete que ahora preside Aníbal Torres y que tiene además 30 días para solicitar el voto de confianza al Congreso de la República.